Com. Sebastián Nora, oiga, lo he pensado muchísimo desde el día de ayer en la tarde y esta mañana, ¿no? Con las palabras que dio el señor Donald Trump. Una transición, ¿no? Una transición que ellos están diciendo que es la transición de volver a América otra vez fantástica, pero que esa transición tiene dolor. Y ese dolor que los mercados no pensaban que el señor Bessent y el señor Trump tuvieran un umbral del dolor tan alto, porque parece que el umbral del dolor que tienen frente a la crisis que se puede venir por cuenta de los impuestos es enorme, Gonzalo. Y eso es lo que están diciendo todos los analistas de bolsa, no sabíamos que estos tipos, esa transición, se iban a aguantar que nos diera tan duro y que se pudiera ver una crisis inminente. Mire, hay algo que a mí me llama la atención, que a mí le tiene que ver con los argumentos que está dando el gobierno de Donald Trump para decir, no es que viene, es que es probablemente que pueda llegar. Uno, obviamente traen a colación el gobierno de Joe Biden y las políticas económicas de Joe Biden, cosa que hay que decir es completamente falsa, más allá del déficit que había, sobre todo por el tema del gasto público. Y dos, hablando del gasto público, el gobierno de Donald Trump lo que ha dicho es, en esta transformación que estamos haciendo de reducir el gasto público para que la economía estadounidense avance en manos del sector privado, en esa transición es probable que sintamos los efectos de una posible recesión económica, aunque ya hay autoridades que dicen eso no va a ocurrir. La temeridad en este momento, Camila, son los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump. Es que acaba de anunciar, hace cuestión de minutos, nuevos aranceles impuestos a Canadá, hacia el aluminio, hacia el acero, luego de que Ontario dijera, le vamos a meter aranceles a la electricidad que enviamos a los Estados Unidos. Es que hay algo, Gonzalo, creo yo, muy contradictorio en lo que usted dijo, no por lo que usted dijo, sino que usted está interpretando las palabras de Donald Trump, que es verdad que ellos han venido diciendo, nosotros lo que queremos es un sector privado más protagonista, bajar el gasto público, pero es que los aranceles son todo lo contrario, los aranceles son una transferencia de recursos de nosotros, de los ciudadanos, hacia el Estado, los aranceles son impuestos. Ya tengo que pagar un 25% por mi computador, por mi café, por mi caballo, por mi balón de fútbol, y ese dinero, ese adicional 25% que debo pagar por esos bienes, van para el Estado, que son impuestos. Entonces, pues a mí sí me parece francamente contradictorio y creo que también una suerte pues de desilusión para las personas que votaron en Donald Trump en este apartado. En otros lo hablaremos después, pero en esta parte me parece una traición absoluta. Pero él habló en campaña, ¿no? Él habló en campaña de subir a aranceles, y lo que pasa es que muchos pensaron como usted, y es que, y le digo en los mercados, o sea, en Wall Street pensaron en que pues habla y no va a ejecutar ese tipo de cosas, y acá lo que se está viendo es que sí va a ejecutar, a no ser que se eche para atrás. Los mercados pensaban que no, que se iba a hablar, que el tema de los impuestos y los aranceles a los productos importados de China, de Canadá, de México, eso no iba a ser, y acá se están golpeando con la realidad de que sí, señores, de que esto es verdad. Pero permítame, porque tenemos en la línea a Pablo Gil, que es economista y gestor profesional. Él es el exdirector del Departamento de Análisis Técnico y Cuantitativo del Banco Santander, y está con nosotros a esta hora precisamente para hablar, bueno, de esta locura que se está viviendo en los mercados, que nos afecta también a la economía colombiana, a la economía del mundo, porque lo que pase con la economía gringa, pues nos afecta a todos. Señor Gil, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Nada, un placer, Camila, encantado. Bueno, dígame usted qué tan preocupado está, porque pues digamos como que estamos viendo los índices de la bolsa norteamericana bajar de forma estrepitosa por cuenta de este tema de los aranceles, pero frente a un líder político como el presidente Donald Trump, pues no hay certeza de nada, porque un día puede decir una cosa y al otro puede decir algo completamente distinto. ¿Cómo lo evalúan los mercados y los economistas que están ahí pues haciendo transacciones? Bueno, yo creo que lo más importante es tener claro que lo que pretende hacer Donald Trump probablemente tenga un recorrido positivo a medio o largo plazo, pero que en el corto plazo es muy peligroso. Estamos hablando de unas promesas que, como bien indicabais, estaban ya durante la carrera electoral de Donald Trump, pero que mucha gente no creía que iba a llevar a cabo de forma drástica. Y recortar el gasto público en Estados Unidos, cuando ha sido uno de los pilares del crecimiento de la primera potencia del mundo, es peligroso. Si a eso le sumas un recorte en empleos drástico en la administración, donde había habido un incremento enorme en los últimos años durante el mandato de Biden, y además
atacas a la inmigración, que es una mano de obra relativamente barata para Estados Unidos, creo que la combinación es muy peligrosa. Le metes aranceles y ya tienes la tormenta perfecta. Pero no entiendo porque usted dice que si bien estas medidas pueden ser positivas a corto o largo plazo, son peligrosas en el corto. ¿Por qué pueden ser positivas esas medidas a futuro? ¿Qué es lo que está diciendo Trump y su gabinete? Dicen, sabemos que la transición es dolorosa, que ahorita nos va a doler, pero a futuro lo vamos a agradecer. ¿Qué puede venir positivo de estas medidas que están tomando de subir aranceles, de sacar a la inmigración y de castigarla de esa forma? Yo creo que lo más positivo es el control del gasto público. Me refiero principalmente a esa medida. Lo que se pretende hacer con DOGE creo que es muy positivo de fondo, pero está muy mal seleccionada la persona que lo tiene que hacer. No puede haber un conflicto de intereses entre el hombre más rico y empresario que es líder de las 7 magníficas en el mundo. Creo que es una elección malísima y muy difícil de justificar, pero el recorte del gasto superfluo, innecesario, el incremento masivo de la administración pública, sí que creo que es algo que tiene que aplicarse no solamente en Estados Unidos, sino en general. Lo vivimos en España. Siempre que hay un problema hay que rearmarse en Europa y se habla de ¿cómo financiamos más gasto? Nadie se le ha ocurrido preguntar cómo reducimos parte de los gastos para poder tener disponibilidad de presupuestos para comprar más armamento. Nunca hay un esfuerzo por reducir el coste de la administración, sino que siempre se mantiene eso y se incrementa a cada nueva necesidad. Creo que eso es lo positivo de lo que está haciendo Donald Trump. El resto de las cosas que hace, ni por las formas, ni por lo que dice que va a conseguir, yo estoy de acuerdo. Creo que la guerra arancelaria no va a suponer la capacidad de Estados Unidos de no tener que imponer impuestos a sus ciudadanos, como defiende Donald Trump, y va a generar probablemente menor crecimiento económico y más presiones inflacionistas. Y en gran parte fue el lunar que dejó el gobierno de Joe Biden, ¿no? Ese déficit fiscal altísimo por un tema de gasto público que lo que busca Donald Trump, aquí sin hablar de sus formas, es una reducción. Pero don Pablo, Donald Trump decía, nosotros vamos a hacer que la economía estadounidense se fortalezca, sea muy fuerte, pero no vamos a estar viendo lo que pasa en Wall Street. ¿Usted cree que Donald Trump tiene que estar atento a lo que pasa en la bolsa de Nueva York o no tiene que estar pendiente de lo que pueda pasar en Wall Street? No debería estar demasiado pendiente, pero lo va a estar. Ya lo demostró en su primer mandato cuando de alguna manera utilizaba como termómetro de su buena actuación la revalorización bursátil. Yo estoy convencido de que estará muy pendiente, tanto él como Musk, de lo que está pasando con Tesla y con el S&P 500 o con el Nasdaq 100, y no me extrañaría nada, teniendo en cuenta lo voluble que es su forma de actuar, que si la corrección que estamos iniciando desde hace unas semanas empieza a acelerarse, probablemente incluso cambie la forma en la que se dirige al mundo. Creo que es una persona que disfruta de dejar a sus competidores con una idea clara de lo que va a hacer. Ya hemos visto cómo impone aranceles, los suspende, vuelve a imponerlos, ahora duplica el riesgo contra Canadá. Es muy difícil establecer una vía de inversión a medio plazo por parte de empresas en un entorno de incertidumbre tan alto como el que hay, y la bolsa americana estaba en máximos históricos con unas valoraciones históricas, con lo cual deben dar con muchísimo cuidado, porque si desata la falta de confianza entre los inversores se puede encontrar con un panorama con el que no contaba. Y señor Gil, me interesa también ahora que nos hable de Europa, de la cadena de hechos, de efectos que puede provocar estas decisiones de Trump, no solo en la economía europea, sino en las bolsas. Y también un pequeño apartado que me interesaría que usted lo hable, y es el de pronto enorme gasto público que Europa tiene que acometer ahora armándose o enfrentando a las amenazas de Putin. Sí, la Unión Europea ha estado dormida básicamente durante 2 décadas. No reaccionamos, tenemos una burocracia brutal, una carga impositiva que es un disparate, y nos hemos acomodado en esta forma de actuar al amparo de lo que nos ofrecía el paraguas de Estados Unidos, por ejemplo, como era la OTAN, ¿no? De repente estamos teniendo que darnos cuenta que la realidad en la que vivíamos ya no va a seguir siendo así. Trump parece que se está saliendo de muchas de las organizaciones internacionales. Ahora le toca el turno a la viabilidad de que siga financiando en un 70% a la OTAN, y si desaparece Estados Unidos de esa organización, descubrimos que Europa no tiene realmente capacidad militar para defenderse, máxime cuando los ataques provienen de Rusia, que está
pues haciendo frontera con muchos países de la Unión Europea. Tenemos que sacar adelante ahora un gasto brutal, hablamos de 800.000 millones, y es muy difícil poner de acuerdo a 27 países cuyas ideologías políticas y presidentes pues opinan de forma muy distinta, ¿no? Lo vemos en España. Sí, no, pero me interesaba saber, en su opinión, el mundo que está proponiendo Trump en este momento, ¿usted cree que es una oportunidad para Europa, es positivo o cree que es muy, muy negativo? Yo creo que es una forma de tener que despertar del letargo en el que estábamos. Creo que si lo utilizamos correctamente es un bofetón que ya nadie en Europa parece que esté en contra de tener que movernos, que tener que empezar a hacer cosas por nuestra propia cuenta, con lo cual yo quiero ver esa parte positiva. Pero también te digo, después de ver cómo hemos reaccionado durante las últimas 2 décadas, me cuesta mucho pensar que vayamos a tener la agilidad para implementar lo que tenemos que hacer en poco tiempo, y eso es lo que me preocupa. Señor Gil, Ursula von der Leyen, como usted dijo, anunció este incremento en 800.000 millones de euros de gasto en defensa. E incluso el día de hoy habló de un aumento no del 2% del Producto Interno Bruto, 2.7%, sino incluso un 3% en defensa. ¿Esa plata de dónde va a salir? Hablan de unas reformas fiscales en cada uno de los países de la Unión, pero le pregunto a usted, ¿de dónde Europa va a sacar 800.000 millones de euros? Va a ser un disparate porque va a ser deuda. Evidentemente los políticos venden el concepto de la deuda de distintas formas, que no computen el déficit, que no computen la deuda sobre el PIB, pero no deja de estar ahí. Esa cifra está ahí aunque tú no la quieras hacer computar. ¿Qué vamos a hacer? Pues probablemente en lugar de tener como zona euro una deuda sobre el PIB agregada del 88%, si no me equivoco que soy, vamos a llevar esa deuda como está Estados Unidos, al 122, 123% de deuda sobre el PIB, o nos acercaremos a China, que cuando sumas la deuda del gobierno central y de los gobiernos locales es casi del 140% del PIB. Es decir, nos vamos a inventar, vamos a sacar dinero que no existe de la nada y lo vamos probablemente a... que es lo que ha venido haciendo Estados Unidos todo este tiempo, ¿no? Porque yo digo como que se habla mucho del déficit de Europa, que Europa de dónde va a sacar la plata, pues del mismo sitio de donde lo ha sacado Estados Unidos. Lo que pasa es que la gente confía en el dólar, pero Estados Unidos también se ha inventado plata para poder financiar toda la guerra en Ucrania y todo el déficit que tienen. Efectivamente, Camila, y la gran pregunta es si estábamos ante el éxito económico de Estados Unidos, realmente dónde estriba. Y yo te digo, desde la pandemia en 2020, en un gasto público desmesurado, pese a que las tasas de crecimiento eran elevadas. Lo que ha hecho el gobierno de Biden es mantener un gasto y un déficit público como si estuviesen en crisis cuando no estaban en crisis. ¿Ese es un éxito de modelo económico? Yo creo que no. Yo creo que simplemente ha sido una apuesta por ir dopado durante 4 años cuando no hacía falta, y ahora, si nos quitan el dopaje, que es lo que pretende hacer Donald Trump, que es reducir ese gasto público, probablemente el efecto que va a provocar va a ser muy dañino. Ahora también te digo, si Europa está dispuesta y lo hace en gastar 800.000 millones, vas a ver ese milagro económico ocurrir en Europa. Simple y llanamente porque en el PIB, entre otras partidas, está el gasto público. Por lo tanto, es que te va a entrar como un estímulo directo al crecimiento económico. Pues don Pablo Gil, economista y gestor profesional, mil gracias por estar con nosotros hablando de que sin duda alguna es el tema del día, pues la mala hora de las bolsas en los Estados Unidos y la reacción de los mercados por cuenta de las políticas económicas del presidente Donald Trump. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por llamar.